Buenas tardes a todos. Quisiera, antes de otra cosa, agradecer a José y Fis por la oportunidad a nombre de Oncoclínicas y agradecerles a Jorge y a Rodrigo por participar con nosotros. Es un tema fundamental en oncología y para Oncoclínicas. Y lo que decimos hacer es colocarles el hito, el desafío. ¿Cómo logramos unir innovación con sostenibilidad? A partir de eso empezaré con mis provocaciones, Rodrigo y Jorge. Empezando con Rodrigo, partiendo de un mundo ideal y de esa forma construimos el proyecto de medicina de precisión de Oncoclínica Precision Medicine y de Memorial Sloan Kettering como el lugar que más ha invertido y ha cadenciado el proceso para una realidad. ¿Cómo logramos unir una gran inversión que se necesita con la sostenibilidad? Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación para que esté aquí junto con Jorge. Siempre me gusta comparar qué es lo que aparece en el Memorial y en otros lugares donde me he preparado. Estuve bastante tiempo fuera de Brasil y los considero esos lugares como un test drive de la medicina de precisión en los que la innovación está muy conectada a la investigación y cada vez más observamos que es difícil separar las cosas. Es un playzone muy grande donde se termina la asistencia y se termina la investigación y dónde está la innovación y quiénes pagan la cuenta. Venimos de modelos que en el Memorial, por ejemplo, en los que los proyectos de investigación, inversión y filantropía son los que dan la fuerza inicial a muchas cosas. Es necesario que se cree una infraestructura y un ecosistema favorable a la medicina de precisión. De otra forma, no va a traer los beneficios reales. Podría darles algunos ejemplos de cosas muy pragmáticas. Por ejemplo, hacemos medicina de precisión en oncología, un análisis de biomarcadores y cada vez más realizamos paneles multigenes. Evaluamos centenas de genes en las muestras y eso nos brinda muchas informaciones del diagnóstico de la enfermedad, de su agresividad, del pronóstico, de sobrevida del paciente y principalmente alteraciones que terapia blanco. Eso se detecta en un número relativamente pequeño y en raros tumores incluso de forma más frecuente, pero de forma global, lo que puedo decir es que de 1 en 3 enfermos de cáncer como mínimo, si hubiera un entorno muy favorable para el acceso a las pruebas de alta calidad y a los tratamientos y a los ensayos clínicos, 1 en cada 3 pacientes con cáncer tendría beneficios directos por ese hecho. Eso de forma pragmática, si entramos con detalle en el área pulmonar, sería de más de 50%, a cada 2. Pero de la misma forma, eso ha crecido con los avances de la epidemiología molecular. ¿Y cómo se lo pone en práctica? Tenemos dificultades muy de la vida diaria, como son la logística para transportar las muestras de un laboratorio central hacia los laboratorios, de los laboratorios menores que no tienen capacidad para realizar los ensayos. Es muy frecuente en nuestros entornos, el tamaño de la muestra del tumor, la calidad de la parafina para realizar la prueba en los paneles de Next en sequence o de multigene
Y eso termina por llevar a la necesidad de volver a hacer biopsias un periodo largo para obtener resultados y demora en la decisión terapéutica. Estamos muy contentos en Oncoclínicas, Precision Medicine, de que tenemos un laboratorio certificado con test de ensayos validados, que es algo poco común en nuestro medio. Hay muchas discordancias entre laboratorios y eso para un especialista puede detectar algunos resultados que tal vez no lleven en consideración criterios de excelencia y de calidad. Eso hace mucha diferencia. Tenemos que estar seguros absolutamente de que probamos y verificamos que es positivo o negativo para una operación. Eso incluye, luego de que llega la muestra y que de la prueba haya funcionado, un equipo biomédico para realizar la bioinformática, porque al fin colaboramos con laboratorios que están fuera de Brasil para ayudar en la transición hacia paneles cada vez más complejos. La bioinformática, con ella es más fácil armar equipos fuera de Brasil. Hacemos toda la interpretación, los laudos en Brasil, contratamos a personas, biólogos moleculares, genetistas, y los capacitamos. Y más que eso, el sistema regulatorio para el acceso a los tratamientos y que permitan transferir el conocimiento y las opciones al paciente, que muchas veces incluyen tratamientos aprobados, como también ensayos clínicos. Menos del 5% de la investigación en oncología se hace en Latinoamérica y es mucho más fácil encontrar alternativas en centros de excelencia en el exterior. Jorge podrá explicarlo. Entonces el impacto es mayor aún, pero tenemos que forzar el sistema, crear el ecosistema cada vez más favorable y darle opciones para que la innovación tenga un impacto real y medir el valor, el costo de efectividad que tiene que ser local. Entonces, las medidas nos inspiramos en movimientos globales, pero tenemos que efectivamente medir el desenlace y tenemos ahora mecanismos para que podamos luchar por el acceso con fuentes pagadoras. Entonces, considero que ese sería el resumen. A partir de la dificultad de la logística inicial, de colocarlo en funcionamiento, los ensayos, las pruebas en medicina de precisión, hasta materializar, de hecho, con acceso a un tratamiento, hay un gran paso por dar porque para que el ecosistema sea lo más favorable posible. Jorge, ¿quieres complementarlo? Antes de otra cosa, quisiera agradecerles muchísimo la oportunidad. Es un gusto enorme estar contigo y con Rodrigo el día de hoy y discutir tal vez lo que haya sido y que aún sea el mayor desarrollo en oncología en los últimos 20 años, que es la introducción de una forma real de la medicina de precisión en nuestra práctica clínica. Lo que puedo decirles a ustedes y la audiencia del día de hoy es que sin un componente filantrópico no hubiéramos tenido la capacidad de desarrollar el sistema de medicina de precisión que implantamos en el Memorial. Tuvimos algunos fondos filantrópicos que nos ayudaron inmensamente, particularmente en el área de investigación y desarrollo al inicio y la transición de una herramienta para estudios clínicos y preclínicos
para una herramienta que pueda ser utilizada en la práctica clínica diaria no ha sido fácil. Fue una transición lenta, gradual y de forma muy importante en colaboración con las agencias de reglamentación, porque si no hubiéramos tenido la oportunidad de crear un billing code y tener los aspectos necesarios para que fuera factible el uso de los ensayos, de las pruebas genómicos, aún seguirían siendo una herramienta para estudios preclínicos o clínicos. Entonces, esa colaboración con las agencias de reglamentación, con los fondos payers, con las compañías de seguros, para que se creara un ecosistema en el que la medicina de precisión se pudiera desarrollar, que se fuera implementada y beneficiar a los pacientes de la clínica es fundamental. Sin ese ecosistema sería demasiado difícil. Entonces, quisiera complementar algunos aspectos de lo que ha dicho Rodrigo. Estoy 100% de acuerdo que es aproximadamente 1 a cada 3 pacientes tendrá un impacto directo con la medicina de precisión, pero el beneficio es mayor aún. Por ejemplo, en nuestros estudios, la parte de la medicina de precisión que sirve para clasificar los tumores, para un diagnóstico adecuado, para que los tumores raros sean diagnosticados de forma curable, representan una contribución enorme que no podemos menospreciar. Y cuando lo ponemos en la ecuación junto con los que tienen terapia blanca, pasamos de los 2/3. Y hay un tercer aspecto que en muchos contextos, un gran ejemplo de ellos es el cáncer en los ovarios, el HRD, los ensayos para HDR. Si vamos a ese contexto, un resultado positivo o negativo es muy importante. Entonces, todos los pacientes tienen que hacerlo. Se aplica a todos. Entonces, en algunos contextos, la medicina de precisión y los biomarcadores moleculares derivados de secuencias se aplican al 100% de los casos. Tenemos que entender que hay una necesidad. Otro ejemplo les voy a dar, cáncer de pulmón. Un paciente con cáncer de pulmonar sin prueba molecular no se lo está tratando de la forma más adecuada. Tenemos que ser realistas. Sabemos que hay un impacto en la sobrevida, en el beneficio, en la calidad de vida de los pacientes si han tenido una prueba molecular. Entonces, existe la necesidad del uso clínico, existe la evaluación clínica, existe. Nuestra responsabilidad es que se cree el ecosistema para que se brinde eso a los pacientes en Brasil de forma óptima. Y tengo que serles sincero y expresar la admiración por lo que ha hecho Oncoclínicas, porque ha creado un approach que de hecho funciona, tiene resultados. Y lo que considero muy importante es que a través de los caminos de reglamentación necesarios, con todas las aprobaciones y elementos esenciales para que estemos seguros de que los resultados que se transfieren a los pacientes están correctos, porque un resultado equivocado puede ser desastroso. Y quiero destacarles a toda la comunidad otro aspecto, que el tema no empieza cuando empezamos con el ADN, cuando colocamos el ADN en el secuenciador, pero sí cuando retiramos el material en patología. Si no controlamos las variables que van desde que el paciente tiene la biopsia o la cirugía hasta que extraemos el ADN, si no se controlan los aspectos en esa etapa, tendremos problemas y sabemos que si hay mucha variabilidad en esos parámetros, la calidad de los resultados del análisis genético será mucho inferior. Y felicitaciones a Oncoclínicas en ese sentido, porque ha tenido un approach que vamos a ordenar la patología con la genómica para que podamos ofrecer el mejor ensayo genómico posible
a las condiciones del sistema médico brasileño. Quisiera complementar con que de hecho el tema relacionado a la sostenibilidad, hay mucho miedo de sobreinterpretar, utilizar de forma equivocada los resultados de esos paneles influenciados por los centros académicos americanos y por laudos de NGS y de otros ensayos muy agresivos en lo que se refiere a recomendaciones terapéuticas, casi como que sobrepasando los límites. Eso no es factible en la realidad. Actualmente hay mecanismos para que se evite el abuso de la tecnología en lo que se refiere a, por ejemplo, hay discusiones multidisciplinarias que consideran perfiles moleculares en el resto, en la asistencia a la jornada del paciente. Y eso ha hecho mucha diferencia. Podemos educar al equipo y saber qué tumores no podemos dejar de evaluar con una alteración. Si el ensayo no funciona, vale la pena buscar alternativas. Y lo más importante es evitar que la información de datos preclínicos, que usemos datos preclínicos para tomar decisiones. En algunos casos se aplica, pero en el mundo real podemos ser bastante más conservadores y de esa forma no tengo ninguna duda que las ecuaciones y el costo y efectividad serán positivos, será una ventaja, de hecho. Entonces, evitar el abuso de la tecnología y la sobreinterpretación, no correremos el riesgo de la iniciativa de la medicina de precisión. Considero que la gran diferencia es el acceso a las opciones de tratamiento en ensayos clínicos, porque nos permiten en los casos en los que no hay un tratamiento aprobado o un fácil acceso, por así decirlo, que tengamos alternativas para el paciente. Y eso funciona, lo vemos en grandes centros, lo vemos que esas colaboraciones público-privadas funcionan y son verdaderas, los usos compartidos de ensayos, de pruebas, de tratamientos, hacen realmente mucha diferencia en la medicina de precisión. Y de hecho estamos en un momento en que la asistencia y la investigación, esa diferencia, eso es medicina de precisión en oncología. Las cosas no se han transformado en acceso inmediato a tratamiento sin hacer un cuestionamiento. Siempre existirá ese punto de discusión y de negociación involucrado en cada caso. Eso es algo importante de considerar. Y esto es un punto fundamental. En principio, nosotros tenemos que recordar que lo que ha ocurrido hasta ahora en gran parte viene del hecho de que nosotros estamos escribiendo el libro de reglamentos. Mientras estábamos desarrollándolo, nosotros no sabíamos cuáles serían las teorías que iban a ser confirmadas y nosotros tuvimos que tener riesgos tomados durante la década del 2000-2010. Han cambiado muchas cosas, usted participó de eso. Muchos guidelines dentro de la ESMO, de la ASMO, sobre el uso de paneles genéticos somáticos para decisiones terapéuticas. Y ahora lo hemos comprobado, cada vez más tenemos un entendimiento de lo que es basado en evidencias y lo que es más experimental. El segundo punto que yo creo que es fundamental en la forma de pensar es que intentar separar el gray zone, el R&D versus táctica clínica de la práctica clínica de la investigación es muy difícil. Debemos aceptar que como esto está en el CutNet, siempre va a haber un elemento y lo importante es que nosotros como una comunidad estamos conscientes de que esto existe y nosotros estamos conscientes también de lo que es aprobado
Y lo que es off-label, y abusar del off-label no es una buena práctica clínica. Es necesario que se establezca una estructura para que se pueda ofrecer al paciente off-label. Alguna gente, nosotros no podemos hacer vía esta alteración que está escrito acá, que tal vez haya beneficio de la droga A o de la droga B. Esto hay que crear un sistema de manejo de las informaciones, gerencia de las mismas para que la decisión sea tomada. Nosotros implementamos, por ejemplo, un memory para justamente discutir el off-label. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuándo se decidió hacer esta inversión en este tipo de medicina y en patología? Nosotros vamos a discutir en detalles. El objetivo es darle sentido de cuidado, formar parte de la línea de cuidado. Yo creo que esta sería el gran golpe del proyecto. Yo puedo decir que como director médico de la empresa elevó la calidad con la que se hace esto, porque el proyecto fue pensado de forma cuidadosa, en donde usted integraba patología, la parte genómica y fueron generados por el equipo de Rodrigo. Esto fue acoplado a una estrategia de evaluaciones de tecnología y de salud que los protocolos preestablecidos y que los label, a decir verdad, intentamos siempre cuando sea posible acoplarlo a un inside label de manera de desarrollarse un poco mejor. Pero tomando la línea de lo que ustedes hablaron, la cuestión de la educación, habla, George tocó, pero esta iniciativa es que yo creo que son las más modernas del proyecto, que esa cuestión que tú creaste y que está aquí en Brasil, y el impacto que esto tiene en la práctica clínica y regulación para digamos, los más jóvenes. Mm, Nosotros creamos hoy día, y ahí también hay un acceso abierto, en lo que le llamamos quintas moleculares. Cada semana discutimos casos interesantes de pacientes con hallazgos digamos, con la genómica y la genética del individuo, ayudaron de alguna forma a redefinir el diagnóstico y mejor entender su evolución y abrir oportunidades de tratamiento. Es necesaria mucha educación en relación a conceptos de genómica. A decir verdad, el desconocimiento de la genómica es el problema número uno hoy día en el mundo para poder avanzar en medicina de precisión. El desconocimiento del equipo médico, tener confianza, tener un laudo frente a él de cómo explicar esto. ¿Cómo explicarle al paciente antes de tener el resultado en la mano? ¿Cómo explicarle que vale la pena hacer algún tipo de, qué sé yo, de algún tipo de posibilidades de trabajo antes del tratamiento? Tú tienes que ser un poco vendedor para que entienda que se exige un conocimiento, tener todos los resultados para poder justificar, mira, este resultado es inconclusivo, tenemos que volver a hacer una biopsia, vamos a hacer porque vale la pena. Se necesita de mucha confianza del médico y principalmente con el resultado en la mano, con el resultado positivo, poder definir claramente, mira, estos resultados me ayudan de esta forma. Es esto de lo que hacemos en las quintas moleculares, aproximadamente 50 o 60 personas abiertas y metade de ellas son médicos de fuera del grupo de oncoclínicas, aliados de la industria, y eso va a hacer toda la diferencia. Es un foro donde los equipos pueden enviar y tenemos como hotline dentro de las mismas para los médicos para que puedan mandar casos interesantes o yo de manera más proactiva voy identificando y entonces hablo con el equipo para que ellos me envíen información manteniendo la privacidad de los casos, respetando el deseo del paciente de la discusión. Y esto
va a tener una transición. Estamos en la fase inicial, que es la de educación. Discutimos 3 casos por semana, pero obviamente eso es insostenible. Hacer eso para todo el mundo, pasar 20 minutos por caso discutiendo, existen mecanismos cada vez menos informáticos para hacer un proceso dentro de una plataforma que le permita al médico dar una misma confianza, lo eduque y decir, mira, vas a entrar en este portal y tú colocas las alteraciones, vas a tener toda la descripción en relación a la forma como se va a dar acción y vas a tener la literatura para explicar al paciente el resultado, para explicarle e inclusive discutir por un acceso al tratamiento. En este caso, yo creo que eso es muy importante porque al tener un médico aliado y conocedor con precisión, yo diría que un punto más, diría que después de tener y implementar todos estos sistemas, las 3 cosas más importantes en la medicina de precisión son educación, educación y educación. Primero, educación sobre con qué ellos pueden afectar y se pueden ser validados los resultados. Segundo punto, entender cómo se une la información genética, la de tratamiento y de alcance. Integrar todo ello con todas las otras variables clínicas para hacerse una proyección de cómo necesitaba comportarse. Y el tercero, que yo creo que es muy importante también, traduciéndolo de manera portugués, que no son las cosas que nosotros no sabemos las que nos colocan en problema, pero son las que tenemos certeza sobre ellas. Y aquí hay que entender cuáles son los límites de los exámenes que estamos haciendo y enfrentando en la clínica. Entender estos límites también es crucial. Y nada mejor de que el Molecular Instrument Board con multidisciplinares, especialistas en el área de oncología, cirugía, informática, biología molecular, traer a todo el mundo junto para discutir los casos que son difíciles, para entender hasta dónde podemos ir y dónde tenemos que detenernos. Esto es simplemente fundamental. Felicitaciones para usted, Rodrigo, por haber implementado este evento abierto. Es una oportunidad única para educar a nuestra comunidad, para que así aprendamos juntos. Quería colocar un punto que es base para la precisión y en Brasil es ilimitado y en Brasil el pago del reembolso es un problema. Usted, por ejemplo, hace en Estados Unidos un test de una cosa u otra y eso varía de estado en estado. Algunos de los requisitos básicos de aprobación por las agencias que es el reglamento de la distribución de pruebas médicas. Y en nuestro caso debemos satisfacer tanto el New York State Department of Health como el FDA. Teniendo todos estos parámetros, nosotros podemos aplicar con un Clean Code y esto es basado en el valor clínico que un examen tiene. Y por mucho tiempo nosotros tuvimos que hacer un puente en ese sentido, es decir, el IMTAG podía ser nuestro examen con algún reembolso por parte de la información sobre la estabilidad vía satélites, algunas mutaciones. Este valor fue agregándose y actualmente hay un código separado para estos estudios moleculares. No es óptimo, obviamente. Los costos de los exámenes moleculares no son mínimos ni triviales, pero el beneficio para los pacientes es realmente enorme. Y yo creo que tenemos un punto importante acá
aparte del reembolso en estos exámenes, puesto que, por ejemplo, Pluma, ¿no? El cada disponibilidad de clinical trials en los ensayos moleculares de nuestro sistema, nuestras pruebas moleculares se convirtieron en la puerta de entrada, porque nosotros tenemos más de 80.000 pacientes secuenciados actualmente. Y esto nos da una oportunidad para crear alianzas con empresas farmacéuticas y otros stakeholders en este espacio que son únicas. Y esa es una de las ventajas de tener un examen molecular que sea comprensible y que abarque bastante, que tenga múltiples acciones y que nos ofrezca las informaciones necesarias y suficientes para hacer esto. Bien, gran parte de los testes moleculares en oncología son financiados por la industria farmacéutica. Es algo que nosotros tenemos que evolucionar en los próximos años, tal vez con un razonamiento diferente. Pero esto hay que ver lo que proporciona y esta es la línea de razonamiento. Ese es el punto. Nosotros no podemos pensar en esto de una forma puntual, tenemos que pensar en esto, en la jornada del paciente. Y si nosotros pensamos en la prueba molecular como un punto en aquella jornada que puede pues, llevar al paciente para un camino diferente del que sería sido habitual en el cual el beneficio del paciente va a ser mayor. Nosotros no podemos ignorar esto y no podemos ignorar el valor que una prueba de esta naturaleza tendría. Sin duda, sin duda. Varios lugares han utilizado criterios bien simples como el costo de hacer tres exámenes separados, puesto que cada uno de ellos tiene relevancia para la decisión terapéutica, es superior a un panel de quimio, pero que nos van a ver apenas esto, van a ver muchos otros genes y otras cosas. Es una cuestión que no se puede hacer con exámenes personalizados para cada enfermedad con los avances que estamos teniendo. Estos son exámenes que nosotros tenemos marcadores que importan para todos los tipos de tumores, por ejemplo, fusiones rarísimas, operaciones raras, fármacos aprobados, independientes de la histología. Estamos llegando a un momento donde va a ser difícil tener argumentos para no probar esto estar en la mayoría de los tumores. Tenemos que avanzar junto con las agencias regulatorias para adaptarlo a nuestra realidad en Brasil y compartir los costos con las industrias, las fuentes pagadoras y las propias instituciones, porque el cuidado va a depender de toda la excelencia del cuidado, va a depender del acceso a estas pruebas, a estos exámenes. Los 3 minutos restantes me gustaría que cada uno en un minuto resumiesen en qué mensaje sería interesante quedar sobre estas cuestiones que hemos discutido, el impacto que tiene la medicina de precisión, la sostenibilidad y el camino que deberíamos tener. Yo diría, en un minuto, yo diría que va a ser inevitable en este momento, dado los desarrollos en el ámbito de nuevas drogas para pruebas que benefician a la ciencia, que no podemos ignorar esto. Tenemos la responsabilidad con todo de crear este ecosistema y no va a ser apenas por las compañías de seguros que hacen los exámenes, va a ser un ecosistema que involucra a todos los state law holders de una forma racional. Va a tener un costo, sí se lo va a tener. Hay un beneficio innegable. Yo creo que ventaja en relación a la gobernanza de este ecosistema, la voluntad política, la estrategia, reglamentos.
Tenemos que intentar las cosas, existen modelos que podemos adaptarlos viniendo de otros países que están funcionando y vienen asociados a una apuesta en el inicio y siempre vinculados a la recolección de datos y nosotros no podemos hacer los cálculos de costo efectividad basado en los números americanos, tenemos que medirlos localmente. Creo que es con alianzas y creo que es cooperación en los diferentes stakeholders que va a ser crítico. Y también la tecnología, desarrollarla localmente, cada vez más mandar a muestras para fuera del país, puesto que esto complica, aumenta el costo, la demora. Entonces, regionalizar lo máximo en eso va a hacer una gran diferencia. Esos serían mis mensajes finales. Bien, a decir verdad, ustedes compartieron aquí cosas de pesos pesados en medicina, personas que influyen en la práctica y que también fueron parte de este proyecto. Me gustaría agradecer un agradecimiento para ustedes haber hecho esta inversión. Esto nos va a aumentar más a todos y también la iniciativa, la FIS y la oportunidad. Y les deseo entonces un final de panel. Muchísimas gracias por sus intervenciones.